Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Muy buenos días, 7:02. Estamos en Dinámica 92.9 FM, en tu programa Conectados al Camino, conectados a Jesús, conectados a su palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más con todos nuestros oyentes, a través de Dinámica 92.9 FM. Dios les bendice a todos y espero en el Señor que este sea un programa de crecimiento para todos, en donde podamos honrar y glorificar a nuestro Señor. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús. En la dirección general, nuestro amado hermano Manuel Felipe García; en los controles y musicalización, Alexis Azuaje; y quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Bien, todos listos. Aquí en la cabina estamos preparados para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva hacia el diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, amados oyentes, que todo, absolutamente todo se trata de su voluntad y de su gloria. Acerquémonos entonces a Cristo con la oración nos conecta. Precioso y maravilloso Dios, en esta hora, Señor, queremos ser muy agradecidos contigo y con todo nuestro corazón por permitirnos darnos esta gran oportunidad en este bello día que usted mismo nos presenta. Queremos, Señor, estar delante de ti y pedir tu dirección para que tu nombre sea glorificado en cada una de las cosas que podamos hacer, que podamos decir, y que tu nombre, oh Dios bendito, pueda ser glorificado, así como todas estas ondas que puedan llegar, esta señal que pueda llegar hasta cualquier lugar. Usted también, Señor, se glorifique allí donde nuestros preciosos oyentes puedan estar escuchándonos. Gracias, Señor, en tus manos está este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Para todos los que están esta mañana acompañándonos, conectados al camino, les comparte una frase, una reflexión. El Señor nos llama a obedecer su ley en agradecimiento por su gran salvación. Amados oyentes, cumplir los mandamientos no nos hace merecedores del cielo, pero esto no quiere decir que procurar obedecerlo diligentemente sea opcional. El Señor nos llama a obedecer su ley en agradecimiento por su gran salvación. Arrepintámonos cuando no hayamos obedecido su ley, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a ser fieles. Hasta aquí una frase, una reflexión. Iniciamos de inmediato nuestra sección Caminando con Jesús, nuestro tema de hoy, amar al Señor. Para conversar sobre este tema, me acompaña nuestro invitado Henry Rodríguez. Hermano, gracias por estar esta mañana acompañándonos acá en Conectados al Camino. Bienvenido. Gracias, mi hermanos, y gracias a toda esa bella audiencia que a esta hora se dispone a escucharnos. Bien, nuestro tema, amar al Señor, es fundamental para todo cristiano. Es un mandamiento que Él nos los hace ver en el capítulo 22, versículos 36 al 38 del libro de Mateo. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 38. Acá Jesús nos está recordando que debemos amarlo a Él con todo su ser. En líneas generales pudiéramos decir
resumirlo allí, con todo su ser. Si bien a veces parece que todos estos términos se usan de forma indistinta, es decir, alma, mente, corazón, ya sabemos que el alma suele usarse para describir la totalidad del ser que continúa existiendo eternamente. Recordemos el mismo Mateo, capítulo 16, 26, con respecto al alma. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la mente, esto por supuesto se refiere a nuestros pensamientos, y en cuanto al corazón refleja lo que tiene que ver con nuestros afectos, lo que realmente nos debe importar en cuanto al gran mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Claro está, tenemos que ser honestos, y este estándar de alguna manera estamos muy lejos de poder cumplirlo. Pecadores todos los días, pero tenemos que fijarnos allí, tener ese norte, amar al Señor es importante. A ver, mi hermano, entonces tendría yo que comenzar para ubicarnos un poco qué significa amar a Dios. Permítame leer, y le invito a ustedes, si tiene su Biblia a la mano, el libro de Mateo, en el capítulo número 22. Vamos a comenzar en el versículo 34 porque necesitamos ver de dónde viene esta pregunta. Dice la escritura en Mateo capítulo 22, versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Allí vemos de dónde surge la pregunta y habla acerca de que cuál será ese gran mandamiento. Un mandamiento bíblico es una orden, es una ley que se encuentra obviamente que en la Biblia, en la Escritura, y que se considera como un principio fundamental para la vida cristiana. Su relevancia va a radicar en que establece los principios y valores que deben guiar esa conducta de los creyentes, así como en que es una forma de expresar el amor y la devoción a Dios. La pregunta, ¿qué significa amar a Dios? Como dice el texto, como está escrito, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y agreguemos con todas nuestras fuerzas, como lo dice Marcos en el capítulo 12, versículo 30. De una manera magistral, el Señor Jesucristo recapituló la obligación del hombre para con Dios, como este primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Esto significa que la primera obligación del hombre es amar a Dios con toda la totalidad de su ser. No va a quedar nada excluido. Como dijo nuestro hermano al principio, podemos rápidamente ver que el corazón se refiere a la naturaleza emocional, el alma a nuestra naturaleza de la voluntad, la mente a la naturaleza intelectual y la fuerza a la naturaleza física. Ahora, el uso de estos términos no está dirigido a citar diferentes facultades humanas, sino más bien a subrayar la integridad del tipo de amor que es requerido. Ahora bien, para profundizar en esto, y porque este viene a ser el punto neurálgico de nuestra compartir hoy, necesitamos hablar de ese amor del que está hablando nuestro Señor. Está diciendo, amarás al Señor. Este amor podemos ubicarlo muy específicamente en el texto hebreo A-H-E-B alta. Y es el término que está descrito como amor. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y se refiere principalmente a un acto de la mente y la voluntad. El cuidado determinado por el bienestar de algo o alguien. Y allí tenemos que enfocarnos muy bien con esto y tenerlo bastante claro. Bien, se puede incluir allí una fuerte emoción por sus características distintivas, que eran dedicación y compromiso de elección. Ya, este amor se debe reconocer como que es algo justo, noble, verdadero, independiente de cuáles pueden ser esos sentimientos que se tengan en un asunto. Hay otros términos, los vamos a marcar en la siguiente sección. Estamos conversando con
nuestro hermano Henry Rodríguez en esta sección Caminando con Jesús, el tema amar al Señor. Henry, quedó pendiente algo sobre la pregunta inicial, ¿qué significa amar a Dios? Para terminar de complementar. Sí, estamos analizando esa hermosa palabra llamada amor. Y entonces habíamos visto, ¿verdad? un término que habla en Deuteronomio 6:5, que era la palabra aeb. Ahora tenemos el otro que es agapao, que es también el hebreo, pero es el equivalente a esta parte ya en el Nuevo Testamento y se refiere a ese amor inteligente, decidido, comprometido, que es un acto de la voluntad. Y también tenemos, bueno, que esto va en contraste con el otro amor, que es el término fileo, que habla de la parte emotiva, de la parte afectuosa, pero también tenemos ese amor sensual físico, que es el término eros. Ahora bien, amar al Señor con todo el corazón, alma, mente, fuerzas, no expresa definiciones separadas y técnicas de cada elemento de la naturaleza humana o una parte de amor, sino esto viene dado para mostrar, para dar una connotación de amplitud. Y esto lo vamos a ver más adelante, cuando el Señor nos exige la totalidad, porque esto no debe ser aparte, no debe ser aislado. Debemos amar al Señor nuestro Dios con cada parte de nuestro ser. Por otro lado, las áreas se enumeran de modo diferente y tenemos que estar bien definidos, enfocados en ver, en entender la plenitud de lo que incluye el amor por Dios. Gracias, Henry. Bien, con respecto a esto que expresa nuestro Señor, alma, mente y corazón, debo decir, Henry, que la Biblia describe, en el caso del corazón, las escrituras nos enseñan que nuestra mente y nuestro corazón están corrompidos. Esto en el caso de Jeremías, que nos dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Ese es Jeremías 17:9. Con respecto a la mente, habla la Biblia también de la caída de la primera pareja, y por supuesto Pablo nos la describe también, hablando de la caída, como la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es en Romanos 8:7. Sin embargo, pues sería, como tú lo has mencionado, un error pensar que el corazón y la mente son mutuamente excluyentes o que operan de manera independiente. Las escrituras identifican el corazón, el centro de nuestros afectos, como el sistema operativo de nuestro ser. Ahora bien, ¿pudiera entonces agregar algo tú con respecto a estas expresiones de nuestro Señor, mente y corazón? Sí, por supuesto. Vemos que el texto nos habla de una exigencia que el Señor nos ordena, y nosotros tenemos que ser obedientes con esto. Y nos habla de esos términos: corazón, mente, alma, fuerza. Y los antiguos hebreos hablaban del corazón y se referían al centro del ser personal del individuo. De hecho, Proverbios capítulo número 4, versículo 23, habla de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, con esto no queremos que los otros términos vayan a quedar como que aislados y que sean como que innecesarios. El corazón, que es el primero que podemos estar analizando, tendrá que decir a esa sinceridad de los pensamientos que pueden haber en nosotros, los sentimientos que pueden haber en nosotros, algo tan específico como lo que nuestro hermano estaba diciendo. Ese corazón que está corrompido, que está manchado por causa del pecado, nuestro Señor lo conoce, pero nos hace la exigencia de que completamente nosotros tenemos que, con ese corazón que Él mismo nos dio, entonces tenemos nosotros que hacerlo, amarlo, entregarle a Él completo. No podemos dejar partes, sino todo esto tiene que ser completo. No hay nada que pueda ser dividido. Habla del término alma, que es más cerca a lo que nosotros podemos llamar o conocer como emoción. Y es la palabra que Jesucristo usó en Mateo 26:38 cuando dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, cuando estaba ya clamando en el huerto de Getsemaní. Esto de amar al Señor con toda tu alma es propuesto para obligar a nuestra naturaleza emocional a amarle. Es como decir, tendrás que poner sentimiento y calor en tu afecto, no hay de otra. La mente, tomando el término
corresponde a lo que por lo general se traduce como fuerzas, que también lo habla Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Pero este término lleva una connotación más amplia y en general es que transmite la idea de seguir adelante con energía y fortaleza. Mente se usa aquí en el sentido de determinación y vigor intelectual, aún voluntario. Conlleva también al significado de un esfuerzo mental, pero con mucha firmeza. Cuando hablamos de la fuerza, y aquí yo incluyo fuerza porque está en el paralelo del libro de Marcos, esta fuerza de la cual nos especifica aquí también el Señor, por supuesto tiene que ver con la energía física, con las funciones, con todo ese poder que podemos tener y manifestar, pero que debe ser llevado a ese amor del Señor, para el Señor. Y esto nos obliga a poder decir en cierta manera que tenemos que poner intensidad en nuestro afecto. Eclesiastés 9:10 habla de esas fuerzas. Si unimos estas 4 cosas, al mandamiento de la ley será: amarás al Señor tu Dios con todas tus facultades, con un amor sincero, ardiente, inteligente, enérgico. Ahora bien, esto no puede estar aislado. Fijémonos en algo. Cuando resumimos todos estos 4 términos, vemos que el Señor quiere que esto opere de manera perfecta, es decir, completo. Sería de esta manera: amarás al Señor tu Dios, dice la ley, de todo tu corazón o con sinceridad perfecta. Amarás al Señor tu Dios de toda tu alma o con un fervor sumo. Amarás al Señor tu Dios de toda tu mente o en pleno ejercicio de una razón iluminada. Y amarás al Señor tu Dios de todas tus fuerzas o con toda la energía de tu ser. Vamos a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título El hombre como sacerdote de su hogar, su autor Samuel Waldron. Amados oyentes, el propósito de este libro tiene su origen en ese gran llamado a servir en la familia como esposos, como padres cristianos. Cómo debemos ver nuestro ministerio para con nuestra familia, cómo deberíamos responder cuando nuestro hijo necesita de guía y ejemplo masculino, cómo podemos ayudar cuando nuestras familias están pasando dificultades, qué tipo de ministerio deberíamos tener en nuestros hogares. En definitiva, amados oyentes, este libro presenta un estudio bíblico sobre la labor del hombre en su hogar, tomando como ejemplo a Job y el rol mediador de Cristo para la iglesia. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, una cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Como siempre, válido es que atendamos el consejo que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Seguimos en Conectados al Camino, estamos desarrollando el tema Amar al Señor. Henry, todo tuyo. Sí, ahora nos tocó hablar acerca de las características de ese amor que el Señor nos exige en el texto que estamos analizando. El auténtico amor por el Señor es racional, es sensible, es deliberado, es servicial. Abarca pensamiento, abarca sensibilidad, intención, incluso acción donde es posible y es apropiado aplicarlo. Ahora bien, Dios nunca ha buscado palabras vacías ni rituales. El deseo de Dios es por la persona misma, no simplemente por lo que la persona posee. Si Él, hablando de nuestro Dios, tiene de verdad a la persona, inevitablemente tiene también lo que la persona posee. Así como Dios nos ama con todo su ser, nosotros debemos retornar su amor con nuestro ser en su totalidad. Su amor por la humanidad fue tan grande que ha dado a su Hijo unigénito para la redención de los seres humanos, lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El amor divino, sea el amor de Dios por el hombre, o el amor que Él mismo coloca en el hombre para Él, se mide por lo que da, no por lo que podría obtener. No se ama porque el amor sea provechoso, sino porque esto es correcto y esto es bueno. Dios requiere más que una fe escasa. El libro de Santiago capítulo 2, versículo 19 nos recuerda que hasta los demonios creen que Dios existe, pero en lugar de regocijarse en esa creencia, ellos tienen que temblar.
La característica distintiva de la fe salvadora en Dios es el amor de Dios. Quiero repetir esto. La característica distintiva de la fe salvadora en Dios es el amor de Dios. La fe en Jesucristo, que no se caracteriza por un amor consumidor por Él, no es fe que salva, sino simplemente un reconocimiento de su divinidad, tal como hasta los demonios lo hacen. Ahora, yo creo que la transformación en nueva criatura que se lleva a cabo en la salvación produce nueva voluntad, nuevo deseo, nueva actitud y una actitud profunda, porque esto va a ir arraigado allí en su corazón, porque es la mejor manera de poder expresar ese amor por Dios. Ahora, Juan hace del amor por Dios la verdadera característica del creyente. Pedro declara que Dios es precioso para los que creen, señalando la misma verdad de que el amor por Dios y Cristo caracterizan a un verdadero cristiano. Los 10 mandamientos, ellos mismos clarifican que el amor por Dios y la obediencia a Él son inseparables. Y el mismo Señor nos muestra esa misericordia cuando Jesús declaró: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan escribió, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y él dice: yo le conozco, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Una persona que pertenece a Dios, ama a Dios, y por tanto le obedece. Y una de las descripciones más hermosas de un cristiano es alguien que ama a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. El verdadero amor a Dios declara igual que lo hace Pablo. Y Pablo habla, y vamos a tomar una referencia a Romanos capítulo 7, versículo 15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En esencia, el apóstol Pablo estaba diciendo que aunque no siempre hacía lo que era correcto, siempre amaba lo correcto y añoraba hacerlo honroso a nuestro Dios. Amar al Señor, nuestro tema de hoy en Dinámica 92.9 FM, en tu programa Conectados al Camino. Amados oyentes, llegamos a el último segmento de nuestro programa de hoy. El tema que estamos tratando, amar al Señor. En Romanos, Pablo nos habla de la renovación de nuestras mentes y cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, con la implicación de que esto se va de alguna forma a manifestar en una vida que revele nuestro amor por nuestro Creador y Redentor. Aunque nuestro amor, lo hemos dicho, nunca será perfecto de este lado del cielo. Él nos ha dado su espíritu y su palabra para avivar la llama en nuestros corazones y nuestras mentes hasta que nos encontremos con Él. Henry, nuestro invitado de hoy, una reflexión final. Sí, mi hermano. Y aquí tenemos que revisarnos, ¿verdad? Todos por completo y podernos hacer la pregunta: ¿quién puede amar a Dios así, con esta exigencia que hace Él en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 37? Pues déjeme decirle, mi estimado oyente, quien ama verdaderamente al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, es aquel que confía en Él y le obedece. Esta persona debe demostrar su amor. ¿Cómo? Meditando en la gloria de Dios, confiando en el poder divino de Dios, buscando la comunión con Dios, amando la ley de Dios y siendo sensible a cómo se siente Dios. También nosotros debemos mostrar ese amor por lo que Dios ama. Debemos amar a quien Dios ama. Debemos odiar lo que Dios odia, porque así lo dice Él en el Salmo capítulo 97, versículo 10. También nosotros tenemos que afligirnos por el pecado, tenemos que rechazar al mundo, tenemos que añorar estar con Cristo y tenemos que obedecer a Dios de todo nuestro corazón. Por sobre todo, el que ama de veras a Dios es aquel que obedece de verdad a Dios. Al igual que Pablo, sabe que su amor es imperfecto y que su obediencia es imperfecta, pero él dice en Filipenses 3, 12 y 14, por ver si logro asir, para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Él dice allí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Decir que Jesús murió por el pecado del ser humano, es decir, que murió por el odio del ser humano hacia Dios, que es la esencia de todo pecado.
Jesucristo murió por la carencia que el hombre tiene de amor a Dios. Y así como Él ofrece perdón por la falta pasada de amor por Dios, también Cristo provee amor por Dios para el futuro. El gran perdonador, nuestro Señor, también es el gran facilitador, porque a través de Cristo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Incluso antes que Cristo viniera a la tierra, el camino de Dios era el camino del amor, que era el camino de la obediencia. Los judíos del tiempo de Jesús debieron haber sido condenados por su falta de amor y su desobediencia, porque el Antiguo Testamento era muy claro, en que la persona sin obediencia a Dios no tenía amor por Dios y por tanto no tenía a el mismo Dios. Permítame orar aquí porque todos necesitamos de esta comprensión del que el Señor nos exige. Amado Dios, cuando nosotros estamos conscientes de que necesitamos de usted, de su ayuda, para amarle como a usted le agrada. Por favor, Señor, ayúdanos a amarte tal cual lo dejaste escrito y que hoy pudimos hablar, aunque haya sido poco de lo que hemos hablado de tu amor, ese amor tú lo demuestras para con tus hijos y que usted, por ser esa fuente inagotable de amor, continúe alcanzando al que no te conoce, conforme a tu tiempo y en tu voluntad. Amén. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar acá en Dinámica 92.9 FM, en tu programa Conectados al Camino. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, hermano Henry Rodríguez. Gracias, de verdad. Para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos despedimos entonces hasta mañana, cuando estaremos de nuevo con todos ustedes, siempre en movimiento, en Conectados al Camino. Les amamos. Dios les bendice. Cuán grande Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo.